Egunon, 10. A modo de conclusión, de las reflexiones personales para ti. Así que llegamos al capítulo 10, a modo de conclusión, 3 reflexiones personales para ti. Acabamos de completar un título interesante en el que me he atrevido a hacer 3 recomendaciones a los críticos del consejo y una sola pregunta. Y además en latín, para que veas que los excelentos vascos sabemos idiomas. No sé lo que pensarás, pero la verdad es que, como ya te hemos anticipado, no estamos muy optimistas sobre las capacidades de Pedro Luis Herta de Santa Marina, como autor del libro, para convencerte de este nutrido grupo de partidos políticos, académicos, medios de comunicación, que están disconformes con el sistema concertado. Al menos hemos cumplido con la obligación intentándolo. En el título que vamos a iniciar ahora, lo que pretendemos no es hacer recomendaciones a los críticos, sino trasladar reflexiones a personas que aman al concierto. En concreto a ti, que estás demostrando este cariño y este respeto por el sistema foral tradicional que establece las relaciones financieras y tributarias entre el Estado y el País Vasco de una forma envidiable, leyendo esta abrumadora obra, una tarea titánica, que te cualifica para empresas aún mayores. No me quiero meter en tu vida, pero por lo que te dejo a tu criterio. Pretendo, por lo tanto, hacerte pensar sobre 3 cuestiones concretas. La primera es que el concierto y el cupo irán variando a lo largo del tiempo, como lo vienen haciendo desde el año 1981 y antes, desde 1878. Pero no por la vía de la imposición, sino por la del pacto. La segunda es bastante dolorosa para Pedro Luis de Santa Marina, porque tiene la sensación de que la sociedad vasca, principal beneficiaria del concierto económico, y dentro de ella, tú mismo, si habitas en el País Vasco, no está defendiendo adecuadamente este modelo de relación con el Estado. Finalmente, en tercer lugar, debemos trasladarte que esta cuestión que estamos analizando no solo es política e institucional, sino también personal. En otras palabras, que la crítica, el desdibujamiento, la anulación del concierto económico o un aumento inmoderado del cupo te afectará a ti directa o indirectamente con carácter inmediato. Además, complicarán tu futuro. Con todo ello, tenemos que hacerte llegar una amable llamada de atención, suscitar tu reflexión y tras ello, así lo esperamos, que reacciones en defensa de tu concierto. 48. El concierto y el cupo variarán, como lo han hecho desde su nacimiento. La conclusión obvia, que se deduce del ramillete de los 22 explosivos misiles dialécticos que hemos analizado a lo largo y ancho de otros tantos capítulos de esta parte octava, ya conoces que es el triple. Y seguro que ya habrás adivinado. El concierto es inaceptable por distintas razones de acuerdo con sus críticos. Por lo tanto, o se suprime, o se cambia, o hay que aumentar sustancialmente la cantidad que paga Euskadi al Estado en concepto de cupo. 48.1, un planteamiento interesado. Por ello, que no estamos hablando solo de una cuestión filosófica del tipo de algo que siempre me ha preocupado, y seguro que a ti, cuál es el sexo de los ángeles, sino también de algo trascendental, en su doble vertiente. Política, pues afecta al bloque de constitucionalidad y estatutario, y crematística. Por lo tanto, de una u otra forma, se trata de un conjunto de planteamientos que son todo menos naif. Después de la locución latina, con la que te he obsequiado antes, sabes que mi conocimiento del francés es muy profundo. Podría haber escrito naif, pero he preferido hacerlo en la lengua de Molière. Un fato infumable. En otras palabras, estamos ante posiciones claramente interesadas y que tienen como objetivo igualar a Euskadi y a Navarra, por extensión, con el resto de comunidades autónomas. Se trata de tirar por la borda 137 años de historia de un modelo de relación singular, impuesto en 1878 por el propio Estado, y situarnos de nuevo en la conflictiva situación de confrontación en el último tramo del siglo XIX. Lo preguntaba antes y lo repito: ¿a quién beneficia todo ello? Haciendo daño al País Vasco. ¿Qué se favorece? Todo lo anterior habría que añadir otra pregunta más. ¿Por qué hay que eliminar el concierto, cambiarlo de arriba a abajo, aumentar el cupo exponencialmente? 48.2, por supuesto que el concierto puede ser modificado, porque conoces perfectamente que es una institución viva,
como lo demuestra un hecho indiscutible, se ha adaptado perfectamente a todos los cambios del sistema tributario a lo largo de 137 años, en coyunturas políticas muy diferentes, lo cual me parece que no está nada mal. Pero se adaptará también en el futuro, como lo ha hecho en el pasado, mediante un pacto, y cuando toque. Como ocurrió, por última vez, el 16 de enero de 2014, con el acuerdo que adoptó la Comisión Mixta de Concierto Económico para la concertación de 7 nuevos impuestos, la ratificación de los acuerdos bilaterales en materia de estabilidad presupuestaria y la modificación y composición de la Junta Arbitral. Todo ello fue aprobado en los ley el día 21 de abril de 2014. Como recordáis, con un resultado favorable, 97% de los votos a favor en el Congreso de los Diputados, 97% a favor. En ocasiones anteriores, esta modificación del concierto le pactó una comisión negociadora bilateral, encabezada, en ese caso, por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. También presidió la comisión que pactó el concierto de 2002, el consejero de Hacienda y Finanzas del gobierno vasco, Ricardo Gachavarría. Cambian los protagonistas. Se adapta su texto a la cambiante realidad política, tributaria, financiera, económica, social. Pero el sistema concertado permanece. Ese es el camino, y no ningún otro, para cambiar el concierto y hacer de él un instrumento siempre al día. El 97% de votos a favor cosechó esa última votación en el Congreso de los Diputados y el apoyo supermayoritario que logró las otras 13 votaciones anteriores en el Congreso de los Diputados demuestran que el concierto está consiguiendo resistir hasta el momento el olvido de críticas que recibe. Pero a pesar de ello, no se puede bajar la guardia y hay que comentar su defensa y también a sus defensores. No entre ellos, sin ir más lejos. 48.3. El cupo puede variar. Por supuesto que el cupo puede variar. Puede ser aumentado o disminuido, como ha ocurrido desde 1878 y específicamente a lo largo de los últimos 34 años, desde su establecimiento en el concierto de 1981 hasta ese momento, en octubre de 2015. Eso se podrá producir en un momento futuro, tras las correspondientes negociaciones y la firma del oportuno pacto en la Comisión Mixta del Concierto Económico, que confía al autor se sustancie en la nueva ley quinquenal del cupo de 2012-2016, todavía pendiente entonces de aprobar cuando se escribían esas líneas en octubre de 2015. Ese es de nuevo el camino y ningún otro. Spoiler, desde 2022 se hizo una ley quinquenal de cupo de 2012-2016 y de 2017 a 2021. Esos están aprobados. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en el quinquenio ahora vigente. Volvemos. Dado que, como diría la ínclita modelo Sofía Mafagatos, ojito, no pienses mal, porque no la conocemos, este asunto está en el candelabro. Corremos el riesgo de que provoque un incendio. Y es que, como me suele recordar un buen amigo catalán, la pala es la pala. Para los lectores jóvenes de este libro, si es que hay alguno, la pela es la antigua peseta. Sin embargo, tengo la plena confianza en la cuestión de la codificación técnica y habilidad política de los negociadores de una y otra parte para llegar a un acuerdo razonable y satisfactorio que deje de lado el excesivo, modesto ruido que rodea este tema. 48.4. La solución a todo lo anterior está en el pacto, consustancial a los fundamentos del concierto. Con todo lo que has leído, quiero que te quede absolutamente claro que no estoy defendiendo que el País Vasco tenga que satisfacer al Estado un cupo injustamente bajo, en absoluto. Lo que defiendo es que Euskadi debe pagar lo que tenga que pagar y eso debe decidirse en una negociación bilateral, que puede durar meses o años, pero debe llegar a un pacto que sea satisfactorio para las dos partes afectadas por el mismo, Euskadi y el Estado. En la mesa negociadora para llegar a este pacto no se sentarán nada más que representantes de estas dos partes. No habrá investigadores del CSIC que escriban sesudos artículos sobre el cupo, ni catedráticos de ningún tipo, ni presidentes de comunidades autónomas que critican el concierto, ni líderes políticos sin responsabilidad institucional que pidan su supresión, ni articulistas diversos. Ninguno de ellos se sentará en la mesa en la que se cerrará ese acuerdo, salvo que el Estado decida que ocupen uno de los 6 asientos que le corresponden. Entonces podrán hablar y razonar, pero también tendrán que escuchar los argumentos de la otra parte. Como ese tipo de presencias estoy seguro de que no aparecerán por la mesa de negociación,
El futuro cupo se pactará entre representantes cualificadísimos y preparadísimos del Estado, que no son tontos, ni se chupan el dedo, y cuentan con todo tipo de estudios e informaciones procedentes del propio Estado, de la propia Administración Central, del Instituto Nacional de Estadística y, por supuesto, de todos los diversos críticos del concierto y del cupo. Y de los también muy expertos representantes de la comunidad autónoma del País Vasco. La mesa negociadora, que se cree, esperamos que se ocurra entre 2016 y deseamos que se produzca tras la definición del nuevo modelo de financiación de las comunidades, 15 comunidades de régimen común, con papeles delante, con los argumentos de una y de la otra parte, se obtendrá el necesario punto de equilibrio que fundamenta todo pacto. Esta es una palabra antitética a la de imposición, que por cierto se aplica a los impuestos. Pero es que el cupo no es un impuesto. Es un acuerdo político sobre una cuestión técnica. ¿Cuánto debe pagar la Comunidad Autónoma Vasca para el sostenimiento de las cargas generales del Estado en el quinquenio siguiente? Este pacto, para mayor garantía de que nadie se ha llevado el gato al agua, ni hecho locuras, ni trapacerías, posteriormente tendrá que ser aprobado. No se nos olvide esto, porque hay veces que parece que el cupo a satisfacer el Estado lo fijan los propios vascos unilateralmente. Primero por el Congreso de los Diputados, segundo por el Senado, y finalmente tendrá que ser ratificado con su firma por el propio rey, a tratarse de una ley estatal. Estoy seguro de que por encima de las declaraciones incendiarias y de posiciones académicas desaforadas, la sangre no llegará al río. Lo que esto también. Por si acaso yo estoy procediendo a darme un suave masaje de cabeza. ¿Que por qué? Por aquello de toquemos madera. 49. La cuestión no solo es política e institucional, es también personal. Has podido leer, paciente lectora y lector, un extensísimo análisis del escenario de ataques, descalificaciones, estereotipos, calumnias, falsedades y otras lindezas que padece el concierto económico vasco. Sorprendentemente más que el convenio navarro, que como hemos apuntado varias veces, aparece prácticamente nunca. No sé cuál será tu opinión, pero creo que podremos concluir que todo ello es inaceptable y, si me lo permites, en algunos casos bochornoso, por el grado de desconocimiento manifiesto que se tiene sobre el concierto. Pues bien, esta ignorancia se percibe también en Euskadi. 49.1. Una información demoledora. Uno de los graves problemas que persigue al concierto económico es el distanciamiento de la sociedad y opinión pública vasca de él mismo, supongo, que te habrás quedado entre sorprendido y asombrada. Pues si es así, sigue leyendo y juzga lo que consideres oportuno. Porque acabo de firmar algo que te habrá sonado duro y no te cuadra. Porque te aseguro que con el sociómetro vasco publicado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco de octubre de 2013, solo el 7% de la población vasca, una de cada 14 personas, afirmaba conocer mucho el concierto. Si eres un lector o lectora que no vives en Euskadi o no tienes afinidad ninguna con el País Vasco porque vives en Valencia, en Glasgow o en Lille, debes tomarte este capítulo a título puramente informativo porque su contenido prácticamente no te afecta. Espero, sin embargo, que te pueda interesar. Segundo término, otro porcentaje, también minoritario, de la población de Euskadi, que alcanzaba un 42% de acuerdo con la fuerte citada, sabríamos que existía algo, se llama concierto económico, porque ha oído hablar de él. Menos mal. Tiene un cierto conocimiento, algo, de qué va el tema. En cambio, otro 13% de la población vasca, que ha oído hablar del asunto, no conoce nada de su contenido. Confío en que no lo confunden con un evento musical. Finalmente, un 38% de la población vasca, nada menos que 830.000 personas, no habían oído no hablar nunca del concierto, a pesar de los 137 años que por el momento lleva vivito y coleando. Estarán esperando a que cumpla el segundo centenario para enterarse de que existe esta institución foral. Si a ese 83... 38. Si a ese 38% le sumas el citado 13%, que ha oído hablar del concierto, pero que no tiene ni idea de cuál puede ser su contenido, llegamos a la desoladora conclusión de que a finales de 2013 la población vasca, en su mayoría, desconocía el concierto en su contenido.
Estamos hablando de 1.137.145 personas. Y esa es la suma de la totalidad de la población de los 9 municipios más poblados de Euskadi. Es decir, ese 32% más 13%, seguimos hablando de Bilbao entera, Vitoria-Gasteiz, Donostia, San Sebastián, Barakaldo, Getxo, Irún, Portugalete, Santurtzi y Basauri. Increíble, ¿no te parece? O deberíamos calificar la situación más bien de lamentable. Pues esa es, sorprendido lector o lectora, la triste situación en términos de conocimiento ciudadano de lo que hemos calificado como la piedra angular de la autonomía vasca. Porque aunque la situación haya podido mejorar desde aquella fecha, y a ello habrá contribuido las polémicas que han aparecido en los últimos tiempos, y la atención que han prestado los medios de comunicación al debate sobre el concierto, la situación me temo sin mucho riesgo a equivocarme, que seguirá siendo mala. 49.2 ante un grave error. Por lo tanto, desde esa perspectiva de desconocimiento y de que solamente un ínfimo porcentaje de la población vasca, alrededor de un 7%, valoran toda su dimensión, lo que representa el sistema concertado, nos encontramos con una consecuencia indirecta. Todas las cuestiones que hemos venido analizando en los capítulos anteriores y específicamente las consecuencias que tendría la supresión del concierto económico o a un aumento inmoderado del cupo se considerarán por una parte muy importante de la población vasca como debates puramente políticos que afectan al conjunto de las instituciones vascas y a sus partidos políticos, y no al ciudadano de a pie. Pues bien, esto constituye un error monumental. Y es que, cuando se plantea la supresión del concierto para que la comunidad autónoma vasca se integre en el sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común, o se defiende un incremento exponencial del cupo, lo que en definitiva se está planteando por encima de los objetivos políticos que puedan tener estas posiciones, es que se produzca una transferencia de recursos proveniente del País Vasco, fruto de la recaudación de los impuestos en el mismo, por parte de las 3 haciendas forales hacia el Estado. 49.3. Los servicios públicos son para ti. Por eso es importante que tengas los conceptos muy claros en este campo. Como sabes, se denomina gasto público a los recursos que se destinan a cubrir las necesidades de todo tipo de instituciones, escuelas, universidades, empresas, personas en débil situación económica o discapacitados, o a facilitar los servicios que mejoran la calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio. Por ejemplo, a los servicios de seguridad, o a ayudar al desarrollo de la vida personal y económica de las personas, empresas y entidades que residen en el mismo. Por ejemplo, los servicios de carreteras, transporte, etc. En definitiva, con esta definición que reconozco que es fundamentalmente artesanal y muy poco científica, lo que pretendo trasladarte es que el destino final, directo o indirecto, de los recursos que las instituciones vascas recaudan vía impuestos son las personas. Somos tú y yo. En la medida en que cada uno de nosotros haga uso, conduciendo por la carretera, o reciba una prestación sanitaria, algo de lo que ofrece a la ciudadanía vasca. Por lo tanto, si aceptas la definición anterior de gasto público y estás de acuerdo que el objeto y último de la supresión del concierto económico o de un aumento inmoderado de cupo es producir una transferencia de recursos desde el País Vasco al Estado, es obvio que una disminución del gasto público como consecuencia de esta transferencia de recursos a otro territorio fuera de Euskadi siempre determina originar una disminución en la cantidad y la calidad de los servicios públicos que se reciben y disfrutan los habitantes de la comunidad autónoma del País Vasco. En definitiva, esta transferencia de recursos afectará la calidad de tu vida, de la que disfrutan los vascos y vascas, y por encima de ellos las empresas, las universidades, los entes culturales. 49.4. Una hipoteca en la hipotética compensación. Por supuesto, este impacto negativo en la calidad de vida de las personas residentes en la comunidad autónoma vasca no ocurriría si el receptor de esos recursos exportados desde el País Vasco retornase la misma cantidad en términos de valor en otro tipo de servicios públicos. El conjunto de esos se divide entre aquellos que son prestados por las instituciones de la comunidad autónoma vasca y de los que son ofrecidos por el Estado. Un habitante de Vitoria-Gasteiz o de Rentería no recibe ningún tipo de servicio público de La Rioja o de la comunidad autónoma de Murcia, por poner dos ejemplos, a los que habría que añadir las ayudas que se reciben desde la Unión Europea.
Pero esa hipotética devolución de recursos a la misma cantidad siempre plantearía el problema de la comparación entre el interés que tiene uno u otro servicio público para ti, como ciudadano o ciudadana. Voy a tratar de explicarte esta idea con más claridad con un ejemplo muy simple. Suponte que como consecuencia de que se produzca un aumento del cupo de 2.000 millones de euros, las dotaciones presupuestarias que permiten la financiación en estos momentos de Osakidetza y garantizar, por lo tanto, que los habitantes del País Vasco disfruten de una sanidad puntera y de gran calidad, disminuyeran en esa misma cantidad, porque los citados 2.000 millones se entregan al Estado como consecuencia de ese aumento de cupo. Suponte también que este retorna esos mismos 2.000 millones de euros en forma de otros servicios públicos estatales, como por ejemplo el de defensa. En este ejemplo, por lo tanto, se te plantearía la duda de si, en términos de calidad de vida, es mejor para ti seguir disfrutando de una buena sanidad o prefieres una mayor cobertura de seguridad ofrecida por el ejército español. Ya sé que este es un ejemplo extremo y que en otras comparaciones de servicios públicos, autonómicos o estatales puede ser más difícil inclinarse por uno o por otro, por cada ciudadano o ciudadana, pero tienes que tener en cuenta que el ejemplo anterior no se aleja mucho de la realidad. ¿Por qué afirmo esto? Porque todas las comunidades, y específicamente la del País Vasco, tienen transferidas prácticamente la totalidad de las cuestiones relacionadas con el estado de bienestar. Por lo tanto, en el modelo actual de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, estas últimas se ocupan de ofrecer a sus respectivos habitantes los servicios de educación, sanidad, asistencia social, es decir, los que están más próximos con la vida ciudadana. Por ello, el pequeño ejemplo que te he puesto puede considerarse bastante correcto, porque el Estado desarrolla un tipo de servicios, salvo los comprendidos en ámbito de esa seguridad social, como son las ayudas al desempleo o las pensiones, que no se relacionan tan directamente con el día a día de las personas. 49.5. Una compensación que no se aprecia en el caso vasco. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta también que en el ejemplo elemental que estamos hablando, en el que se asumía que ante un aumento de las cantidades pagadas al Estado para el sostenimiento de sus competencias vía un incremento de cupo de 2.000 millones de euros, se producía un retorno desde el Estado de esa misma cantidad en otro tipo de servicios públicos. Pues bien, es un planteamiento que, si me permites una expresión coloquial, podríamos calificar como de ciencia ficción. Primero porque los pagos que se realiza a Euskadi en forma de cupo no tienen un destino finalista. En otras palabras, el Estado puede gastar ese dinero como quiera y donde considere conveniente. Por tanto, es significativo que esto lo ignoren muchas personas. No tiene ningún compromiso de meter en Euskadi las cantidades que recibe como cupo. En segundo, porque de acuerdo con la información estadística publicada por el Eustat que hemos analizado en el capítulo 13 de esta parte octava, las cantidades que retornan a Euskadi provenientes de los presupuestos generales del Estado están muy por debajo de lo que aporta Euskadi en forma de cupo bruto. Por considerar que es interesante, para que te queden claras las cosas, te reproduzco lo que decíamos en aquel capítulo. El informe que publica Eustat del 31 de julio de 2015, referido al ejercicio de 2013 y titulado Cuentas económicas de las administraciones públicas, se recoge el resultado de los últimos 14 años de los pagos por cupo al Estado y los gastos de este en territorio vasco, es decir, el periodo correspondiente a los años 2000 a 2013, que es especialmente interesante porque refleja la situación de 8 años de expansión económica del año 2000 a 2007 y los 6 primeros años de la crisis. Pues bien, en los 8 años de expansión económica del año 2000 al 2007, la Administración General del Estado tuvo un superávit de las relaciones financieras con Euskadi de 10.173 millones de euros. Es decir, cobró por cupo más de lo que gastó en Euskadi. Además, los 6 años posteriores de crisis, de 2008 a 2013, tuvo un nuevo superávit de 4.853 millones de euros. Sumado estas dos cantidades, espero que no me haya equivocado en la suma que he realizado. En los 14 años que comprende este informe de Eustat, la Administración del Estado ha tenido un gran superávit en sus relaciones financieras con Euskadi por valor de 15.026 millones de euros. 15.026 millones de euros. No sé qué opinarás tú, pero a mí me parece que no es tan nada mal desde la perspectiva estatal. Puedes apreciar, por tanto, el Estado está gastando mucho menos en Euskadi de lo que está recibiendo por cupo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya sabes que la base de cálculo del cupo establece que se paga el 6,24% de los gastos del Estado en las competencias que desarrolla
independientemente del lugar donde se realiza ese gasto. ¿Qué refleja la diferencia a favor del Estado de esos 15.026 millones de euros? Pues algo evidente. Que el Estado gasta en Euskadi lo que son sus competencias, mucho menos de lo que le corresponde a la comunidad autónoma por su peso en el PIB estatal. Ese gasto es mucho menor, es superior a 1.000 millones de euros por año. Pero esas son las reglas del concierto. Las aceptamos como son, sin quejarnos de lo privilegiados que son los que van a la playa en su bonito y barato tren de alta velocidad, del cual el País Vasco ha pagado el 6,24% del megacoste sin tener un solo kilómetro de vía en territorio vasco en funcionamiento. Y además no tienen que transitar con paraguas por el interior de sus aeropuertos, como ha ocurrido durante algún tiempo en el de Bilbao. En definitiva, la eliminación del concierto o un aumento muy fuerte del cupo te va a afectar directa o indirectamente a ti por esa vía. Es cierto que me puedes decir que el gasto público se podría mantener en el mismo nivel, elevando los impuestos a los contribuyentes vascos, pero es obvio que una subida de impuestos también te afectaría a ti directamente. Si pagas alguno de los impuestos directos, cuya tarifa depende de las instituciones competentes de los territorios históricos, como son el impuesto de la renta o el de patrimonio, o lo hará indirectamente, como consecuencia de que un aumento de impuestos en el territorio, de manera diferencia del resto, origina, de largo plazo, una clara pérdida de competitividad en el mismo que, en este caso, también te afectaría. 49.6. Una conclusión que te debe quedar muy clara. Esta disminución de calidad de vida podrá ser soportable, en mi opinión, si el destino de esos recursos fuera finalista. Es decir, a mí personalmente no me importaría, y supongo que te ocurriría a ti lo mismo, apreciado lector o lectora, disminuir mi calidad de vida como habitante del País Vasco si, como consecuencia de una transferencia de los recursos que yo estoy generando cuando pago mis impuestos, se destinara a aliviar la situación económica, educativa o sanitaria de otras personas que lo necesiten, más que yo en otros lugares del Estado. Entiendo que tú también estarías de acuerdo conmigo, desde esta perspectiva moral, en que esto pudiera ser soportable, con tal que no fuera tan intenso el impacto en lo que estás disfrutando te situara en una situación de absoluta incomodidad, penuria o insatisfacción grave. Como ya sabes que siempre se dice que con la salud no se juega, estoy seguro de que no te hará ninguna gracia que se juegue con la tuya. Pero el problema no está en esa hipotética situación, ni en mantener una posición que podría entenderse como algo egoísta, sino en el hecho, mucho más claro y directo, que es la transferencia de los recursos que tú has generado pagando tus impuestos en otras zonas del Estado no tiene ningún objetivo finalista. Cualquier aumento de cupo se dedicará exclusivamente a disminuir el gigantesco déficit de las administraciones públicas españolas para el año 2015. En ese año se ha presupuestado en 45.600 millones de euros. La verdad es que planteadas las cosas así, no sé qué opinarás tú, pero a mí no me deja nada satisfecha una alternativa de esta naturaleza. Independientemente de los gustos, lo que quería transmitirte, y espero haberlo conseguido, es que cuando estamos hablando de una supresión del concierto económico o de las peticiones de aumento de cupo en varios miles de millones de euros, es una cuestión que directa o indirectamente terminará por afectarte. En otras palabras, es un tema al que debes prestar atención y con el que te debes sensibilizar, porque en definitiva se está hablando de algo muy tuyo, de los servicios que ahora recibís en Euskadi, tu familia y tú, de los apoyos que puedes utilizar, de la empresa para la que trabajas, de la calidad de la enseñanza que reciben tus hijos o tus nietos, de la asistencia médica que precisan tus mayores. Por esta razón, me ha alegrado mucho cuando él ha leído, Pedro Luis Urte Santa Marina, unas palabras pronunciadas por el Endacari y Urkullu, pronunciadas en el Foro Empresarial de Guipúzcoa, celebrado el 23 de octubre de 2015, en el que, además de señalar que estaba preocupado por el futuro del concierto, indicó, ante una nutrida representación institucional y empresarial, que el concierto, y todo lo que representa, no pertenece a los gobiernos o diputaciones, sino al pueblo vasco, a sus empresas, a sus familias y a toda la ciudadanía. Y para completar esta idea añadió una petición que compartimos plenamente. Por eso lo hemos de preservar entre todos. Cuando hablamos del concierto, y cuando a lo largo de esta extensísima parte octava
el tratado de ofrecerte argumentos para defender el sistema concertado, no lo hacía por puro disfrute intelectual o por ganas de polémica. Lo que te he estado trasladando en las páginas anteriores tenía el propósito de fortalecer tus conocimientos para que puedas defender con argumentos un tema importante que afecta a tu vida personal o a los que te rodean, lo cual obliga, si me permites la recomendación, seguido con la máxima atención. Por supuesto, es muy libre de hacerlo o no, pues en este caso prima tu propio criterio sobre las ideas que he tratado de transmitirte en este capítulo y en los anteriores. Pero tengo la esperanza de que el mensaje que he tratado de transmitirte en las páginas anteriores te hará reflexionar, aunque no haya logrado hacerlo de una manera brillante. 50. Debes involucrarte en la defensa de tu concierto económico. Ya es paciente lectora o lector, que la constancia tiene su premio. Hemos llegado al último capítulo de la parte octava. Oigo en la lejanía tus cánticos jubilosos que proclaman aleluya, aleluya, acompañados de profundos suspiros de alivio. No es para menos, porque reconozco que esta sección de la obra es la más dura de todas por su enorme extensión. En mi descargo, y para tratar de que me borres de la lista de tus enemigos, te diré que había que profundizar en muchos temas. Estoy seguro de que, a pesar de la matada que ha supuesto su lectura, reconocerás que tratar de desmentir 22 descalificaciones muy duras y variopintas es una lectura titánica. Pues mira, ¿por dónde? Lo que parecía ser uno de los objetivos imposibles de alcanzar, a los que tantas veces me he referido, tú leyendo todas estas páginas anteriores y un servidor escribiéndolas, es decir, por Uriarte Santa Marina, los hemos superado. Y además con nota, como dijo Arquímedes, hacía mucho tiempo, en un momento de euforia, podemos proclamar con orgullo Eureka, porque esta importante parte ha sido vencida y dominada. Para completar, queda este último capítulo que seguro que leerás en un pispás. Pero, para que no te relajes y bajes la guardia, te advierto que contiene un mensaje significativo y se cierra con una propuesta que me parece muy necesaria e interesante. Vamos a ver lo que opinas tú. 50.1. Una cuestión que solo se visualiza como política e institucional. Las consecuencias de muchos de los planteamientos que hemos analizado en los capítulos anteriores, si alguna vez se traducen en un aumento exponencial de cupo, como el que se plantee desde distintas instancias, pueden ser catastróficas. Pero no solo para un ente al que conoces por Euskadi o como País Vasco, aunque estoy seguro de que nunca has visto paseando por la Gran Vía de Bilbao, dándose un chapunzón por la Concha o visitando la nueva catedral de Vitoria-San Sebastián. Vitoria-Gasteiz, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, tal vez, Bayona. Sino para todos los que vivimos hoy en el País Vasco. Es que Siberia-Gasteiz, qué bonita es. Ciudadanos y ciudadanas, empresas, entidades, organizaciones, universidades, centros tecnológicos, instituciones. Ya sabes de sobra que el origen de todo este modesto e insistente ruido es diverso, y básicamente político, periodístico, tertuliano o académico. Yo no soy político, dice, pero de Santa Marina, ni periodista, ni tertuliano, ni académico, ya ves, tiene una mala suerte, sino simplemente ciudadano a pie. Ojo, no se te ocurra invertir los términos porque no me gustaría ser un ciudadano simple. Un simple ciudadano de a pie, un ciudadano simple, no, que por compromiso personal se ha interesado por este tipo de cuestiones, como lo he hecho por muchas otras que ha tenido que abordar en su vida profesional, Pedro Luis de Santa Marina. Desde esta posición te ruego que me permitas trasladarte un punto de vista propio y subjetivo, dice él, para que luego tú, respaldada lector y lectora, respetados, miras el veredicto final. Ante todo, quiero que te quede una cosa clara. Como toda obra humana, por supuesto que el concierto económico es mejorable, de hecho, y de nuevo, desde el mundo humilde de condición de ciudadano, tratará de plantearte la parte novena de esta obra distintas propuestas para su futuro perfeccionamiento. Pero una cosa es mejorar, perfeccionar y adaptar de forma patada el concierto y ocupo, y otra totalmente distinta es atacar, calumniar, tergiversar, descalificar o minimizar una institución histórica respetada y amparada en términos constitucionales, que además de su dilatada trayectoria, la piedra angular de la autonomía del País Vasco. 50.2. Una premonición con la que hay que convivir. El concierto siempre tendrá adversarios. De todo lo que he tratado de resumir en el último párrafo,
No quiero que saques la conclusión, porque sería totalmente equivocado, de que el concierto se encuentra en una situación excepcional. No pienses que en estas épocas pasadas ha vivido inmerso en una especie de pax romana o en el clima del mejor de los balnearios y ahora le están cayendo todas las tormentas concebibles, no precisamente por el inexorable cambio climático, nada de eso. Como señalaba muy acertadamente Santiago Larrazábal en el artículo publicado el 16 de junio de 2009 en el boletín Jado de la Academia Vasca de Derecho, titulado Los retos del concierto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008, importantísima resolución de la que hemos hablado la parte séptima de esta obra. El concierto económico es una institución que desde que nació en 1878 ha tenido siempre adversarios. Comparto totalmente esta reflexión con el señor Larrazábal y creo que tú has tenido cumplida muestra de que tal afirmación es una verdad absoluta tras la lectura de todos los capítulos anteriores, además de la de algunos de la parte tercera, en la que hemos repasado la rica historia del sistema concertado. Apunta a este gran experto en el concierto cuáles pueden ser las causas de esta situación, señalando que algunos lo combaten porque carecen de él y nada les gustaría más que disfrutarlo. No parece que porque otros carezcan de un sistema como el nuestro, la conducta a seguir sea destruir el nuestro. Otros lo combaten porque piensan que si más territorios o regiones siguen nuestro modelo y la autonomía fiscal se generaliza, el objetivo de la uniformización fiscal en materia de impuestos estará cada día más lejos. Hay también quienes, en el fondo, no creen en el sistema y lo defienden, si me permite la expresión, con la boquita pequeña y por imperativo legal. Efectivamente, lo que dice el señor Arrazabal es verdad. Quizá estos distintos orígenes de la situación conflictiva que padece el concierto económico tendríamos que añadir que también recibe ataques por el desconocimiento que muchos políticos, articulistas o comentaristas tienen del mismo. Y también por el hecho de que todavía imperan en España, o en menor medida en Euskadi, muchas ideas ancladas en el más profundo centralismo que hacen que todo lo que sea diferente a lo español, entendiendo este en idéntico sentido de lo uniforme, o incluso para bastantes lo madrileño, les induce a descalificarlo y tratar de eliminarlo. El señor Agazabal continúa diciendo: estoy convencido de que mientras exista el concierto, siempre será cuestionado por una razón u otra. Ese es su destino. Se ha ocurrido desde que nació en 1878. Es previsible que sus acérrimos enemigos continuará combatiendo en un futuro, como lo hacen en el presente. La verdad es que me gustaría que no tuviera razón este profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, que en este momento desarrolla una función institucional. Pero, efectivamente, o se llama muy bien, el cuestionamiento del concierto es sorprendentemente permanente. O quizá sería mejor decir cíclicamente permanente. Porque el clima que padece el sistema vasco es como el del Golfo de México. Cada cierto tiempo llega un huracán y por desgracia el tener que defenderse de estos agresivos fenómenos parece ser el destino del cuestionado protagonista que ha motivado que estés leyendo esta obra. Quizá deberíamos pensar en desarrollar una escala similar a las de Saffir-Simpson, año 1969, clasifica los huracanes en 5 categorías. Sería EDACC, escala de ataques contra el concierto económico, el que hemos sufrido en octubre de 2015. Lo clasificaría en la categoría 3. Menos mal que nos hemos librado de la 5 por ahora. Continúa su interesante artículo el señor Arrazabal señalando que cuando él habla de esos temas siempre cita el mismo refrán japonés: clavo que sobresale recibe martillazo. Y el concierto sobresale, de eso no cabe duda. De todo lo anterior deduce, y comparto de nuevo plenamente el pensamiento de este experto, que nos toca a nosotros, como les tocó a nuestros antepasados, y sin duda les tocará a nuestros sucesores, defenderlo. Puntualiza a continuación algo que también creo: habrá que hacerlo con uñas y dientes. Pero me atrevo a complementar, por mi parte, que además debemos de construir o aumentar esas defensas con conocimientos, con implicación, con convicción y con argumentos. Y eso que en principio podría pensarse que es un mensaje dirigido en exclusiva a los habitantes del País Vasco, me atrevo a extenderlo a los de Navarra, porque pienso que el concierto y el convenio comparten idéntico destino y futuro. Además quiero abrirlo y extenderlo
a toda persona de buena voluntad, viva donde viva, que considere que este sistema ha tenido sentido y justificación antes y ahora, y que seguirá teniéndolo en el futuro. Finalmente, Santiago Larrazabal concluye el artículo que vengo citando con una idea que también comparto y que, de hecho, vas a ver reflejada en alguno de los capítulos de la parte novena que viene a continuación. Dice así: ya que tenemos adversarios, y algunos bien poderosos, por cierto, habrá que hacer amigos en Europa que compartan los objetivos de autogobierno, prosperidad y solidaridad que tenemos los vascos. Un planteamiento con el que no puedo estar más de acuerdo, que queda complementado y enriquecido con lo que enuncia a continuación. Hay que ser humildes, aprender de errores pasados y ser prudentes en las medidas derivadas de su aplicación para evitar que quienes realmente desean eliminar el sistema de concierto utilicen algunas aplicaciones no muy prudentes del mismo para impugnar no esas medidas potencialmente incorrectas, sino el propio sistema del concierto. Termina este profesor de Derecho Constitucional su artículo con otra afirmación que de nuevo hago mío: que seamos capaces de hacerlo bien depende del futuro del concierto y, en definitiva, nuestro futuro, el futuro de nuestro pueblo. 50.3. Estamos ante una decisiva cuestión que concierne también a la sociedad civil. En definitiva, respetado lector o lectora, tras todo lo mucho que llevas leído en esta parte octava, quisiera centrarla insistiendo en que una idea clave en todo ataque al concierto o su degradación tiene no solo una indudable trascendencia política e institucional, sino también personal para todos los habitantes de Euskadi e indirectamente para todas las personas, entidades e instituciones que, si viven en el País Vasco, valoren en su justa medida lo que es y representa el sistema concertado. Vivas en Euskadi o en otro lugar del ancho mundo, si aceptas esta idea, te propongo que asumas también como propia otra todavía más importante. Nos incumbe a todas y todos la defensa de nuestro concierto. Estamos ante una materia determinante que, para mi sorpresa, no está suficientemente interiorizada en Euskadi, no digamos en otros lugares, como lo demuestra la débil capacidad de reacción demostrada por el conjunto de la sociedad civil vasca ante muchas de las injustas situaciones que padece esta institución secular. Porque en las 3 últimas décadas se han producido numerosos ataques contra el mismo desde distintas instancias institucionales, judiciales, políticas, académicas, universitarias, mediáticas, en relación con los cuales he visto muy solas y muy poco respaldadas a nuestras instituciones. Por citar un ejemplo, uno de los momentos más críticos por los que ha atravesado el concierto, un ataque de la categoría 5 de la escala EDACC, fue la vista ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acerca de la posibilidad de que el País Vasco pudiera tener un tipo en el impuesto de sociedades inferior al estatal. En aquella decisiva vista ante la máxima instancia judicial de la Unión Europea, las instituciones vascas, que tenían enfrente, entre otros demandantes, a la misma Comisión Europea, solo tuvieron el respaldo por Confebask y la Cámara de Comercio de Bilbao. Por cierto, seguramente ya sabes que el más alto tribunal europeo dio la razón al País Vasco, enmendando la plana a la citada Comisión Europea y por extensión al propio Tribunal Supremo Español, que en 2004, en una polémica sentencia, había negado esa posibilidad y con una visión inaceptable calificaba nada menos que como ayudas de Estado una rebaja en el impuesto de sociedades vasco del 2,5%, 2,5 puntos sobre el tipo nominal estatal, situado entonces en un 35%. Una catástrofe mundial en suma, que contrastaba con el hecho de que Irlanda podía situar el gravamen de este impuesto en el entorno del 10%. Ni en este caso ni en otros se ha percibido la reacción suficiente desde nuestra ciudadanía, ni desde la sociedad civil vasca, y por lógica, infinitamente menos desde fuera del ámbito territorial vasco. Es un error mayúsculo que convendría corregir de cara al futuro. Pero para hacer aún más triste este escenario social, tampoco veo un conocimiento suficiente sobre el concierto y sobre lo que nos aporta nuestra ciudadanía, incluidas muchas de las personas más cualificadas de la misma. No sé qué opinarás, pero a este autor, amigo tuyo, esto le suena especialmente peligroso, porque ¿cómo se va a defender lo que no se conoce? Finalmente, junto a este pasotismo y al desapego, veo otro tipo de actitudes en parte de la sociedad vasca: la minusvaloración, el considerar que el concierto no aporta nada, que no subordina al Estado. ¿Desde cuándo un pacto equivalente a subordinación? ¿Y qué es mejor pasar del tema para optar
por objetivos mucho más ambiciosos. La verdad es que debo ser muy obtuso, porque no veo por qué una cosa impide la otra. 50.4. Una llamada a tu responsabilidad. Parece, por lo tanto, que para una gran mayoría de los habitantes de Euskadi, perdóname que me dirija a ellos si no resides en tierra vasca, estamos ante un tema menor, una cuestión política más, que ni nos afecta, ni nos incumbe, o quizás se piense por otros que el concierto lo tenemos en propiedad, inalienable e inembargable por derecho divino, y que por ello es intocable. Pues bien, amiga lectora, amigo lector, personalmente estoy de acuerdo en lo que dice un refrán que antes oía mucho: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Una de las razones que ha impulsado a Pedro Luis Ugarte Santamarina a escribir este libro ha sido tratar de aportar un minúsculo grano de arena para que al menos una parte de la opinión pública vasca no se duerma en ese decisivo campo, y para conseguir que el concierto sea también conocido y apreciado por cualquier persona a quien interese este tema. Porque estamos ante un régimen que trasciende el detalle de sus aspectos técnicos, eso que se refiere a las competencias tributarias o los recursos necesarios para financiar los servicios públicos vascos. Estamos hablando de algo muchísimo más al alcance y calado. Nada menos que un modelo singular, único en el mundo, de un régimen que el País Vasco viene manteniendo desde hace 137 años. De un pacto que se llama concierto económico. Un régimen diferencial, que tanto envidian otros, y que otros muchos quisieran eliminar o desdibujar. Si esto último se consiguiera, con ello no solo se evaporaría un elemento diferencial crítico, un clarísimo factor de estabilidad. Y ahora, con una visión mucho más directa y dirigida a los habitantes de Euskadi, será impensable las sociedades futuras dotadas a educación fueran de un 45% más altas por estudiante que la media española, que las dedicadas a sanidad sean un 24% mayores, y que las que pretenden ayudar a los más desfavorecidos superen la referencia estatal en un 189%. Por ello me atrevo a preguntar a mis conciudadanos y ciudadanas: ¿renunciaremos a eso? ¿Prescindimos de un estado de bienestar adecuadamente dotado? ¿Nos apuntamos a un modelo como el de las 15 comunidades autónomas de régimen común, con sus 237.764 millones de euros de deuda pública, siempre dependiente de la voluntad o de la mayor o menor generosidad de papá Estado? Debemos evitar por todos los medios que nos arrastre la corriente. Hay que despertar, amigo lector, amiga lectora. Hay que posicionarse, hay que apoyar y hay que hacerlo ya. Para ello, considero que hay que abrir un cauce, crear una plataforma que permita actuar a la sociedad civil, viva donde viva, sin interferir con la necesaria y valiosísima atribución institucional y de los partidos políticos, aumentando su conocimiento del concierto, apoyar la difusión, sensibilizar sobre el valor y defenderlo si llega al caso. Permíteme, desde la confianza que tengo contigo, te planteo una pregunta de frente y por derecho. Suponte que ese instrumento social se crea. ¿Te animarías a apoyarlo por el medio que juzgues más conveniente? Dejo sobre tu mesa este interrogante y junto a él puedes depositar un sobre. Para que no te molestes en romperlo, en su interior hay una nota con una sola frase: recuerda tu propia responsabilidad. Y con esta llamada personal, este autor, amigo tuyo, te dirige directamente a ti, apreciado lector o estimada lectora, dice Pedro Luis Ugarte Santamarina. Creo que estamos en condiciones no solo de dar por concluido este capítulo, sino este larguísimo e intenso elemento de parte octava. Desearía que tras su lectura te sintieras reconfortado por el análisis que te he ofrecido de las 3 calumnias, 4 errores, 8 ataques políticos y 7 críticas que persiguen al concierto. Y por favor, ni se te ocurra decir aquello de ladran, señal de que cabalgamos, porque, aunque algunas sean erróneas, por cierto, como la atribución de esta frase a Don Quijote, cuando no aparece en las obras de Cervantes, y en cambio puede provenir del poema Labrador de Goethe, escrito 20 años después del nacimiento del concierto, y otras muy malintencionadas, hay que respetarlas. Pero hazlo siempre con la conciencia de que el sistema concertado, sin perjuicio de su perfeccionamiento, debe seguir siendo, por desde tiempo inmemorial, el pilar central sobre el que se asienta la autonomía de Euskadi, y el firme punto de apoyo para garantizar un buen presente y un promisorio futuro a todos los habitantes del País Vasco. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpien.